Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra de Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche, jueves 9 de noviembre, ¿verdad? Rápido se está yendo el tiempo, ya el año, ya vienen los tiempos de la Navidad, ¿verdad? Vienen unos tiempos de fiestas, de alegría, sobre todo de celebración de donde se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vienen estos tiempos donde podemos recordar un tiempo para recordar a nuestro Señor, al Salvador, que un día vino a la tierra, ¿verdad? Estaba viendo ya de que están por ahí ya las decoraciones, las cosas, ya está en el espíritu navideño, dicen, ¿verdad? Pero nosotros lo que más nos alegra es saber, ¿verdad?, que el mundo en estos tiempos viene y recuerda el tiempo que nació nuestro Salvador, ¿verdad? Cómo olvidarlo, cómo no reconocer, ¿verdad?, que un día vino ese ser a esta tierra, ¿verdad?, por la cual nosotros hoy tenemos esperanza, tenemos vida y sobre todo tenemos, ¿verdad?, la esperanza de la vida eterna. Así que en este día nos gozamos dándole gloria a Dios una vez más en esta noche, realmente porque Dios ha sido bueno con nosotros. Espero que tú también, ¿verdad?, puedas decir lo mismo que yo. Y si no, aún en medio de las adversidades, de los problemas, de cualquier circunstancia, déjame decirte que Dios está ahí. Si estás solo, quizá te sientes abandonado, déjame decirte que hay un Dios que está con nosotros las 24 horas del día. Así que no sé si estás pasando alguna situación difícil en este momento, quizá no hayas la salida, no lo sé, quizá puedas estar pasando cualquier problema o no encuentres simplemente esperanza. Déjame decirte que en Dios siempre hay esperanza. Nuestro Dios es un Dios que no podemos verlo, pero podemos sentirlo, podemos saber que Él está allí, porque Él es el único que siempre llega a tiempo, que siempre está cuando le necesitamos, ¿verdad? Y que siempre responde, ¿verdad?, cuando nadie tiene respuesta. Así que en este día le damos la gloria a Dios una vez más y le damos la bienvenida una vez más. Conéctate en esta tarde, si apenas te acabas de conectar, te saludamos una vez más, te damos la bienvenida, ¿verdad? Y queremos compartir nuestro video en esta noche, ya que queremos que la palabra de Dios, ¿verdad?, que es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con Dios, nuestra misión en la tierra como hijos de Dios es poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y saber que Dios para nosotros, ¿verdad? Dios para nosotros es lo más importante, es lo que el hombre necesita. Así que en esta noche nosotros te invitamos a que compartas el video, ¿verdad? Para que así las personas puedan escuchar en esta noche lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Siempre cuando llega este día me recuerda mucho el pasaje, ¿verdad?, de María y de Marta, ¿verdad? De las dos mujeres cuando Jesús las llega a visitar. Y me encanta recordar ese tiempo porque este es un momentito, ¿verdad?, donde es también una buena hora para tomarnos un momentito y sentarnos a escuchar la palabra de Dios a los pies del Maestro y tomar esa parte buena, la cual no te será quitada, la parte más importante que Jesús quiere hablar con nosotros hoy en esta noche. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta noche y quiero compartirte en esta noche, ¿verdad?, un ratito la palabra de Dios rápido, una pequeña reflexión, reflexionando, ¿verdad?, sobre la vida diaria. Qué difícil, ¿verdad?, como seres humanos vivir, estar en esta tierra que está, que fue por Satanás, ¿verdad? Ahora la tierra el ser es un ser caído, un hombre natural. Nosotros como seres humanos que somos, nos damos cuenta lo vulnerables que estamos, tan frágiles que somos ante cuando los que reconocemos, ¿verdad?, la grandeza y el poder de Dios, la majestad, nos damos cuenta que qué frágiles somos, qué pequeños somos ante la grandeza de Dios. Y me daba cuenta, ¿verdad?, de que yo siempre le pido a Dios, le digo, Señor, eh, a veces quisiéramos conocerle. Yo le dije, te quisiera conocer qué realmente pensar, es como en este momento, ¿no? Y hay ciertos momentos que estoy haciendo algo y pienso, ¿qué pensarás de mí, Señor? Tú que me ves, todo que lo sabes, ¿qué piensas de mí? ¿Verdad? Y a veces uno le pregunta cosas que realmente no son tan difíciles de responder, porque Dios todo lo sabe. Y si vemos su palabra, lo único que sabemos es que Dios es un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios que no vino, dice que no nos vino Jesús a juzgar, no vino a condenarnos. Él vino a salvarnos y cuando llegamos a entender esa parte nos damos cuenta que no es como nosotros, porque nosotros diariamente tenemos esa batalla con el ser humano, esas luchas, donde ¿cómo se dice esa parte? Desánimos, donde vienen esas decepciones, vienen esas cosas a nuestra vida, pero nos damos cuenta que somos seres humanos y ahí es donde podemos ver que el único perfecto es Dios, ¿verdad? Entonces hoy quiero compartirte una palabra, ¿verdad? Donde
siempre, cuando a veces uno quisiera hacer algo, ¿verdad? Siempre yo digo, hablo de decisiones, y decisiones toda la vida son decisiones. Inclusive desde la mañana que tú te levantas, el ser responsable con tu trabajo, el ser puntual, el ser una persona que haga lo correcto, que trabajes honradamente, que te conduzcas correctamente, que tus pensamientos siempre sean pensamientos agradables a Dios, o la manera de hablarnos, la manera de hablar, la manera de comportarnos. Y cada momento de nuestra vida, ¿verdad? En todo el día, cuando uno pone atención en nuestra vida, nos damos cuenta que siempre le fallamos a Dios. Entonces, basado en la palabra de Dios, yo quiero enseñarte hoy algo que el hombre necesita, ¿verdad? Entonces, buscando, me escuchaba una reflexión, ¿verdad? Escuchaba sobre algo de los hombres, ¿verdad? Que muy inteligentes o sabios, inteligentes sobre todo, inteligentes, porque hay hombres muy inteligentes, los científicos son hombres muy inteligentes, hay gente muy estudiada, muy preparada, pero me llamó la atención mucho la historia de un joven prodigio. Estos son de un niño prodigio, ¿verdad? Estas personas existen en el mundo, y viendo esto, pensaba en que, wow, qué maravilla que un niño, por ejemplo, este hombre se llama John, ahí se me olvidó, se me fue el nombre, se llama, ay, se me olvidó, pero ahorita se lo digo, es John Jan, algo así se llama, Juan Jan, algo así se llama este joven. Es un joven prodigio, un niño prodigio. Y bueno, vamos a hablar de un niño prodigio. Estos niños prodigios son niños que yo creo que tú has escuchado, son niños muy inteligentes, que desde muy pequeñitos, ¿verdad? Su inteligencia se desarrolla mucho. Le llaman niños prodigios porque son extraordinariamente inteligentes, ¿verdad? Este es un niño que dice que era desde los 2 años aprendió a escribir, a leer. A los 4 años había leído 2 veces la Biblia. Fue un joven que a los 14 años sabía 17 idiomas, que aportó muchos, contribuyó mucho con información a los científicos. Bueno, hizo una tremenda historia tiene este joven, ¿verdad? Y dice que él fue conocido como la última persona, así fue titulado, ¿verdad? Que fue llamado la última persona que lo sabía todo, porque este jovencito sabía absolutamente todo. O sea, él era un hombre inteligentísimo, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, nos damos cuenta también, ¿verdad? Que hay seres humanos a los cuales Dios les ha dado esa inteligencia, les ha dado una mente tan extraordinaria, ¿verdad? Con una capacidad extraordinaria. Y todos aquellos que han hecho este mundo, ¿verdad? La ciencia, todo lo que nuestra mente no nos alcanza, ¿verdad? Comprender. Simplemente sabemos que usamos la luz, pero sabemos que hubo un hombre, ¿no? Fue el que la inventó. Qué maravilla la luz, porque realmente nosotros la necesitamos, todo es necesario para nosotros, ¿verdad? Entonces podemos verla, que fue un tremendo invento. Pero es algo pensando en esto, ¿verdad? Entonces yo pensaba, wow, qué hombres tan inteligentes, qué personaje tan inteligente, ¿no? Y pensar que yo soy una persona tan analfabeta. O sea, analfabeta es una persona que no conoce nada prácticamente. Y pensaba en esto, ¿no? Entonces venía a mi mente Salomón, que Salomón fue el hombre sabio, pero yo le decía al Señor, fue una pregunta, y les voy a confesar cómo fue que vino este tema, esta reflexión. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a veces es tan difícil tomar ciertas decisiones en nuestra vida? ¿Por qué a veces es tan difícil hacer algo que queremos hacer, y cualquier otra cosa nos los impide con tanta facilidad, ¿no? A veces uno quisiera tomarse un día y decir, ay, este día voy a hacer esto que quiero, ¿no? Y pensando en que, wow, no, pues nosotros de eso vivimos, nuestro trabajo, pensando en la alimentación, en que a nosotros nos hace falta el dinero, siempre, ¿verdad? Yo creo que es la lucha más grande del ser humano en común, en general, de que siempre, ¿verdad? Estamos pensando, ¿verdad? En siempre, no en lo básico, sino siempre pensando en tener, en ahorrar, en siempre prevenir adelante. Y a veces yo pensaba, ¿y por qué nos cuesta tanto a veces tomar una decisión y decir, yo voy a hacer esto, sé que esto está bien, ¿verdad? Que si es mejor hacer esto que si lo dejo de hacer. Entonces pensaba en eso, y Dios me trajo esta palabra de la sabiduría,
¿verdad? De que realmente Dios a nosotros nos dice que nosotros necesitamos, el hombre lo que realmente necesita es sabiduría, pero sabiduría de Dios. Y no inteligencia, porque sabiduría e inteligencia son dos cosas muy diferentes. Yo no sabía esto, no lo sabía cuando vine a los caminos de Dios. Había muchas cosas ahora que hay un poquito más de cosas que sé, pero antes no sabía nada absolutamente, no sabía diferenciar, no sabía como por ejemplo esto, que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio, ¿no? Entonces, y yo decía, wow, no, pues ahora que ya lo sé, me doy cuenta del por qué realmente Dios lo que pide de nosotros es que nosotros seamos sabios, pero que la sabiduría que nosotros obtengamos sea de Dios, la que Dios nos da, la que está escrita en su palabra, porque usted ya de dónde podemos tomar sabiduría, de la palabra de Dios, la palabra, porque esta es la que nos guía y esta es la que nos va dando sabiduría cada día. Cuando la leemos, la meditamos y la practicamos, es cuando realmente ya está la sabiduría en nosotros, cuando aprendemos a practicarla. Entonces pensaba en la sabiduría y dije, wow, sí es cierto. Y el Señor me decía, ¿por qué Dios siempre trae a mi mente, tienes que ser sabio, tienes que ser sabia, tienes que pedirme si te falta sabiduría? Y a veces, Señor, pero es que sí, yo no creo, y llegué a la respuesta de que realmente a veces no es que no nos falte sabiduría, porque hay dos cosas. Una cosa es cuando nos falta sabiduría y otra cosa es cuando tenemos la sabiduría de Dios, sabemos, pero simplemente no obedecemos. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ¿verdad? Basado a la palabra de Dios, simplemente es saber discernir entre el bien y el mal. Entonces, es tan sencillo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es simplemente saber discernir entre el bien y el mal. Y te voy a leer una palabra, quiero compartirte en Santiago, ¿verdad? Santiago, de donde salió esta reflexión que hoy vamos para reflexionar nosotros. Meditemos, ojalá y que realmente nos pongamos a reflexionar y que, ¿verdad?, el Señor y su Espíritu Santo nos ayude para ponerlo por obra, ¿verdad? Porque para eso está la palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Entonces, eso es lo que nos va perfeccionando, nos va encaminando hacia la eternidad, hacia una vida eterna. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante la sabiduría, es muy importante para conducirnos en esta tierra como a Dios le agrada y para conducirnos a la eternidad con nuestro Señor, para realmente tener la vida eterna. Entonces, la sabiduría es lo más importante para nosotros. Entonces, quiero hablarte en Santiago capítulo 1:5, donde dice esto, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, ¿verdad? Yo te hablaba de este joven que era de un niño prodigio, ¿verdad? De un niño prodigio. Y si podemos ver eso, ¿será que para Dios sería imposible? ¿Será imposible que si nosotros le pidiéramos hacer todas estas cosas o poder ser como este niño prodigio, un niño prodigio o cualquier persona muy inteligente, lo cual yo te decía que eso es inteligencia, ¿ok? Y es diferente a sabiduría, porque como te decía, ¿verdad? Que la sabiduría es el discernimiento de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si vemos lo que este niño hacía es inteligencia, claro que su inteligencia, ¿verdad? Ha dado muchas cosas buenas, ha aportado muchas cosas buenas a la humanidad. Es bueno, pero es inteligente, ¿ok? Pero la sabiduría, te decía, lo que este niño hace, lo que una persona inteligente hace es aportar al mundo, en lo natural, a este mundo, ¿verdad? Algo bueno. Pero la sabiduría de Dios es para esta tierra conducir nuestra vida, no para hacer, digamos, lo que hace la gente inteligente, ¿no? Los inventos y todas estas cosas, sino para nosotros cómo conducir nuestra vida como seres humanos, que somos lo más importante en la tierra, cómo está nuestra vida. Entonces, vemos de que esta es la diferencia, ¿no? Entonces, para Dios, por supuesto que Dios podría darnos toda esa inteligencia, pero Dios quiere que algo más importante, Dios quiere darnos sabiduría. Eso es más importante que la inteligencia. ¿Por qué? Porque te decía que la sabiduría es para conducirnos en esta vida de la manera como agradarle a Dios, de nuestra manera de vivir agradándole a Dios y
la sabiduría también para nosotros encaminarnos a la vida eterna. Entonces, para eso se necesita la sabiduría, porque ese es, que te dije, es el discernimiento del bien y del mal. ¿Y por qué el discernimiento? Me llamó pensando en esta palabra, discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque déjame decirte que nosotros ante lo que vemos, discernir es como algo, por ejemplo, que tú ves, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona. A veces tú ves una persona y la ves por fuera, oh, es linda, es así, de este color, es sus ojos, oh, es muy sonriente, alegre, así. Pero discernir es conocer más allá de la persona, de poder, de tener am, esa capacidad de poder conocer a esa persona sin saberlo. Eso es discernimiento. Entonces, quiere decir que Dios quiere que tengamos sabiduría porque muchas veces nos falta, ¿verdad?, discernir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y esto me hacía pensar, porque yo le decía al Señor, wow, de verdad que yo le decía al Señor, a ti no se te va una de verdad. Nosotros no podemos tener excusa de saber que tú no eres un Dios que nos da lo que le pedimos, lo que te pedimos. Porque tú nos das una respuesta en la cual es fácil entender si estamos equivocados realmente. Entonces, Dios quiere que sepamos discernir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que está bien, pero no nos damos cuenta que necesitamos la sabiduría y nos podemos dar cuenta que sí estamos faltos de sabiduría porque muchas veces hacemos las cosas creyendo que están bien o haciendo algunas cosas creyendo que están bien cuando realmente están mal y dejando de hacer otras cosas que están bien y creyendo nosotros que están mal. Entonces nosotros tenemos que saber y un ejemplo muy simple que se me vino a la mente mientras estaba meditando en esta palabra, muy simple, y yo siempre voy a hablarlo basado a la palabra de Dios, basado a lo que yo te traigo hoy, que es la palabra de Dios, basado al reino de Dios, basado a lo que Dios le interesa que nosotros enseñemos. Y te voy a dar un ejemplo muy simple, muy sencillo, del cual ese siempre viene a mi mente casi todos los domingos. Todos los domingos este pensamiento siempre viene a mi cabeza. Siempre viene esta pregunta, siempre viene esta. Es un ejemplo, por ejemplo, saber discernir. ¿Cómo discernir? Muchas veces yo siempre pregunto, dice la palabra de Dios, que el hombre trabajará 6 días y uno descansará. Y ese día descansará, pero no dice descansar, sino dice lo dará al Señor. Entonces, si la palabra de Dios dice, ¿verdad? Yo soy una persona sabia, tengo que saber que la palabra de Dios dice que 6 días he trabajado y el séptimo es para el Señor. Es algo bien simple, no es algo difícil de entender, porque eso dice la palabra de Dios. Pero a veces, ¿cómo me puedo dar cuenta que me falta sabiduría? Me falta sabiduría cuando si yo he trabajado los 6 días que Dios me dio para trabajar y el séptimo día lo tomo para irme a trabajar también. Bueno, me llamaron al trabajo, me dijeron hay trabajo hoy domingo, oh, wow, hacer horas extras, ¿verdad? Ganar otro dinero extra y ganar overtime, ganar más dinero, ¿verdad? Entonces, me necesito. Qué sencillo es saber cuando nos falta sabiduría para tomar una decisión como esta. Tú como hijo de Dios, como cristiano, como persona creyente que eres de cualquiera que sea tu fe, que tú predicas, cualquiera que sea tu fe, ¿verdad? Cualquiera que sea tu religión, no importa. Pero si tú sabes que realmente un día es para el Señor, un día es para Dios, entonces déjame decirte que es muy sencillo darnos cuenta cómo nos falta la sabiduría. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que trabajar 6 y el séptimo es para el Señor, ¿por qué es tan difícil para mí discernir, saber lo que está bien y está mal? Está bien irme a trabajar para ganarme unos cuantos pesos más y perderme y cambiar ese día del Señor y dejar a Dios a un lado o dejar las bendiciones que Dios tiene para mi vida, porque esa es la palabra de Dios en lo cual yo creo y confirmo que la palabra de Dios dice que es mejor un día estar en la casa de Dios que 1000 afuera en cualquier lugar, ¿verdad? Y dejar las bendiciones que Dios envía a su casa. Es un ejemplo que Dios me dio. Y este ejemplo se me vino porque es un ejemplo del cual todos los domingos yo me hago esa pregunta. ¿Por qué para las personas es tan difícil? Te falta sabiduría. Y Dios me enseñaba eso. Dile a mi pueblo, cuando no sabe tan fácilmente saber cómo le falta la sabiduría. Saber
ser sabio para saber qué es lo que tú estás dejando haciendo mal, estás haciendo que no está bien, para dejar hacer lo que realmente es más importante y que está bien para tu vida, para tu alma, para tu salvación. Tú como creyente o yo como creyente, ¿verdad? Las personas al fuera en el mundo, no importa, pueden trabajar 7 días, pueden trabajar 14 horas, 16 horas. Los hijos de Dios debemos de tener provisión y ser felices con vestido, comida y sustento diario. Todo lo que nosotros tengamos necesario para vivir. De fuera lo demás dice que Dios lo añadirá cuando buscamos su reino y su justicia. Entonces, nos falta mucha sabiduría. Dios habla, ¿verdad? En la palabra de Dios, y dice aquí en Santiago mismo, en Santiago 3, 13, 16, aquí mismo 3, 13, 16, en el capítulo 3, versículo, te voy a leer desde el 13, 3, 13, y dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido? Está hablando de la sabiduría que viene de Dios, de lo alto. Dice así, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow, qué impresionante lo que la palabra de Dios. Y está hablando de saber discernir el bien y el mal. Está hablando de lo que está mal en nuestra vida, de lo que está hablando. Y entonces comienza hablando, ¿verdad? Dice, nuestra buena conducta en nuestras obras, en mansedumbre, dice, en los celos, si tienes celos, si eres contendiente, o sea, pleitista, y en vuestro corazón no os jactáis, jactarte de lo que tienes, presumir de quién eres, de todo lo que eres y todo lo que sabes y que siempre tienes la razón y todo lo que yo digo, así es porque yo creo que tengo la razón. Entonces dice, porque esta sabiduría no es que descienda de lo alto, sino terrenal, animal, escucha, terrenal, animal y diabólica. Dice el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Hablando de todo lo bueno, hablando de todo lo que es bueno. Antes que toda la obra buena que tú y yo podamos hacer, déjame decirte que el ejemplo que yo te puse es para mí. Te voy a decir, para mí, quizá para ti no. Pero para mí, lo que Dios nos enseña a nosotros es que primero es nuestra salvación. Primero es ¿cómo se dice? Mi lealtad con Dios, mi fidelidad con Dios, mi permanencia con Dios. Primeramente es Dios, ¿verdad? El que realmente, al que importa realmente demostrarle que Dios es primero para mí. Por eso te ponía ese ejemplo, porque es algo muy simple en el cual los hijos de Dios y todo el mundo fallamos mucho, en que nosotros siempre hacemos a un lado a Dios. Siempre es más importante nuestro trabajo, nuestra familia, lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, la enfermedad, Mire, yo simplemente venía pensando y lo que Dios me decía en el camino. Le voy a decir porque esto usted va a decir, ay, pastor, ¿usted es así? Sí, yo soy así. Así soy de normal y común. Y venía pensando en el camino y ahorita le decía a José, que siempre está aquí tempranito, él antes, mucho más antes que yo, una hora antes, es cierto, trabajamos todos. Y yo también llego a la casa, llego con hambre y tengo que cocinar para comer, ¿verdad? Entonces, pero venía pensando y dije, bueno, pero si solo hubiera comido, no me hubiera puesto a hacer lo que hice, ¿verdad? De echar a lavar una ropa que no me va a pasar nada por la mugre, ¿verdad? Y venía pensando en el camino, yo le decía, Señor, y le pedía perdón a Dios, le decía, Señor, perdóname, porque siempre llego a la carrera, a la transmisión, siempre ando llegando a la carrera, Señor, perdóname. Y sí es cierto, me falta mucha sabiduría para saber discernir qué es lo que es primero, qué es lo que está bien, qué es lo que es más importante, qué es lo que realmente te agrada a ti, qué es lo que más te agrada a ti, ¿verdad? No te estoy hablando de que te mates tampoco, porque eso es algo que hemos aprendido, ¿verdad? Necesitamos el alimento, necesitamos todo, pero hay cosas que no son tan importantes como simplemente agradarle a Dios, hacer lo que Dios nos manda. Entonces necesitamos mucha sabiduría. Salomón, el hombre más sabio en la Biblia que podemos ver, fue el hombre que pidió este tipo de sabiduría. ¿Por qué?
porque Dios había puesto en sus manos a un pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Le había puesto en sus manos y él necesitaba sabiduría de lo alto para poder guiar a su pueblo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no le pedimos sabiduría a Dios. Dice Santiago 1:5, si tú crees que estás falto de sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la va a dar sin medida. Él te la va a dar, pero necesitamos pedírsela. Pero todavía aún más, lo que yo reflexionaba, a veces el Señor me decía, no es que no sea sabia, es que te falta obediencia, te falta simplemente entender que la sabiduría, ¿verdad? Va conjuntamente con nuestra fe, con lo que creemos, porque la fe nos ayuda a creer, a actuar. La fe es creer y actuar en lo que creemos, no en lo que yo creo, sino en lo que creo basado a Dios, basado a su Espíritu Santo y basado a su palabra. Entonces, déjame decirte que todos necesitamos sabiduría. Necesitamos realmente la sabiduría, pero no la del hombre, no la terrenal, porque aquí habla de esta sabiduría. Dice que esta sabiduría, donde hay celos, contienda, pleitos, jactancia, donde hay ¿verdad? Donde no hay mansedumbre, donde hay orgullo, altivez, todas estas cosas, dice que son, ¿verdad? Esta sabiduría dice que no proviene de lo alto, sino que proviene de lo terrenal, o del ser humano, del animal todavía, y dice de lo diabólico, o sea, de Satanás. Esta sabiduría no es de Dios. Si tú piensas que a veces en tus propios pensamientos las decisiones que tú tomas están bien, pídele a Dios, consúltale a Dios que te ayude a saber y entender, ¿verdad? Si lo que tú realmente estás haciendo es sabio, es de sabios lo que estás haciendo. Así que yo te quería compartir esta palabra porque Dios ha hablado a mi vida, es como Dios me habla a mí, es como yo puedo entender que Dios es real y que Dios siempre está para corregirnos, para enseñarnos, para edificarnos, para amarnos, por supuesto, porque Él dice que nos ha amado de una manera tan especial, que nos ha dado lo mejor de sí, a su Hijo Jesucristo, para salvarnos a nosotros. Y Él quiere que nosotros, ¿verdad?, caminemos hacia esa estatura del varón perfecto, que es su Hijo amado, ¿verdad? Él dice que nosotros es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y que Él quiere que nosotros sigamos el ejemplo de su Hijo. Así que yo creo que es lo que tú y yo necesitamos. Pídele a Dios, hermano, ¿verdad? Iglesia amada, pidámosle a Dios en oración que nos dé sabiduría, que nos haga más sabios para tomar decisiones realmente que nos van a llevar a la vida eterna. Así que en esta noche yo quería compartirte con esta palabra y pidámosle sabiduría a Dios. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche y espero que esta palabra edifique tu vida con todo mi corazón. Te lo deseo, ¿verdad? Para que así tú puedas encaminar tu vida de una manera de la cual puedas realmente ver que Dios es real, que Dios es verdadero y que Él no se equivoca, que cuando Él nos ha llamado con el único propósito de una vez más un día estar y ser parte de ese reino, porque Él nos creó eternos a nosotros y Él no quería que nosotros nos perdiéramos, pero nosotros, ¿verdad?, por el pecado fuimos apartados de Él. Y ahora el Señor quiere realmente que el mundo vuelva a Él, que el mundo, ¿verdad?, que Él creó, realmente un día se reconcilie totalmente con Él y podamos reinar juntamente con Él. Así que en esta noche que Dios te bendiga y pidámosle mucha sabiduría de Dios a Dios. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche.